Bueno. Pero muy bien. Yo no sé por qué, es que parece que cogí el control de colocar en muda a todos y no sabrá cómo quitárselo. Ese es el tema de no hacer uno el curso completo. Aquí. No, mi amor, es que yo lo veo aquí. Bueno, pero cualquier cosa levantan la mano o algo, yo aquí lo veo, que creo que cuando están en mute sí les aparece que levanten la mano. Entonces, así nosotros también hemos sido mezclados de muchas cosas. Cuando hablamos de danza en las congregaciones, ¿en qué pensamos? ¿Cómo hago para que todos estén abiertos? Por ejemplo, cuando yo hablo de danza, ¿en qué estamos pensando? ¿Cómo? En danzar. Pero bueno, mira qué interesante en danzar. Laurita, si yo hablo de danza en nuestro contexto, ¿de qué estoy hablando? De una alabanza diferente, no necesariamente el alabar a Dios tiene que ser cantando. Pues yo lo pienso así, yo lo tomo así. Como cuando, si tú me hablas de danzar en la iglesia, es como alabar a Dios con mi cuerpo. Con el cuerpo. Entonces, mira que hemos sido enseñados a alabar a Dios con el cuerpo y muy seguramente Mónica, cuando yo le digo danza, está recordando los vestidos y los mantos y las banderas. Hola, Angie, Efra, ¿cómo están? Bueno, hijos, continuamos. Hola. Aló, hola. Sí, Hola a te todos, ¿cómo escuchamos bien. están? Bien, bien. Hola. No tenemos video, hija. Mami, es que estoy con la bebé. Está bien, hijita, no hay problema. Bueno, entonces siempre hay como un pensamiento, pero cuando pensamos en danza y de pronto en nuestras congregaciones se piensa en danza y hay cosas muy modernas y contemporáneas, probablemente hay alguien que estudió danza contemporánea y está ahí. Pero en las iglesias tradicionales, muy seguramente cuando se habla de danza van a haber vestidos que emulan la cultura judía, entre comillas, porque no necesariamente usan vestidos judíos, pero emulan eso, o emulan vestidos sacerdotales y le llaman efod, y le llaman cintas, y le llaman una cantidad de cosas, pero miren que eso no es lo que tiene que ver con el contexto natural del aprendizaje, de lo que es limpio en la palabra. Entonces, vamos a encontrar que muchas cosas de las que aprendemos hoy en día tienen que ver con la época de un pacto específico que Dios hizo. Y como que en ese tiempo se hacían cosas de una manera y nosotros las hemos adoptado a través del tiempo. Y eso nos lleva a la pregunta, bueno, ¿y de qué nos interesa a nosotros conocer los pactos? Y ahí viene la respuesta bien interesante. Nosotros tenemos que conocer los pactos, ¿por qué? Porque la Biblia es un registro de la historia que se pudo escribir acerca de lo que Dios hizo o lo que Dios quiso contar de lo que hizo. Y debemos entender que nuestras Biblias son parte de un registro. Aquí no está todo lo que Dios es, ni todo lo que Dios hace. Por eso Jesús decía, esto da testimonio de mí. Esto es es como un informe que da testimonio acerca de Cristo. Y nos cuenta a través de los tiempos cómo se comportaba la gente. Desde Adán en el Edén hasta los tiempos por venir que están en el último libro. Que es el libro de las revelaciones. Se quiere decir que en la última parte de este escrito está el libro de las revelaciones, quiere decir que toda la revelación que nosotros necesitamos ya fue escrita. O sea, no va a haber nada nuevo bajo el cielo, como lo dice la misma escritura. Entender esto es bien importante, ¿por qué? Porque eso quiere decir que las verdades están expresadas en el tiempo que están vigentes los pactos. Y así como hubo algunas verdades para Adán, como decir, oye Adán, cuando tú comas del fruto, asegúrate de caminar hasta el árbol de la vida y comer de ese fruto. Ahí va a haber otro árbol cerca, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, ese no lo comas. Y yo te prometo
que tú te vas a multiplicar y vas a fructificar la tierra y vivirás siempre. No te preocupes, gobiernas todo. Esto te lo coloco en tus manos. Y ese fue un pacto de Dios. Pero Adán y Eva torcieron las paticas y no se dirigieron hacia el árbol de la vida, sino que se desviaron del blanco y se dirigieron al árbol del bien y del mal. ¿Saben qué es ese desviarse al blanco? No dieron en la diana. Y esa es la misma traducción para pecado. Entonces quiere decir que un pacto tiene un propósito para nosotros. Cuando no nos encaminamos hacia ese propósito, estamos cerrando el blanco. De alguna u otra manera, no cumplir el propósito es realmente pecar. O sea, realmente no cumplir el propósito es no pegar en el blanco que Dios nos estableció. Y cada pacto lo tenía. Nosotros hoy en día no tenemos que caminar hacia el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Entonces tenemos que permitir que se manifieste y tratar de expresarlo de la mejor manera. Entonces ese fue el pacto edénico. El pacto con Adán, ¿cuál fue? El pacto con Adán fue, oye, Adán, qué vaina, tú la embarraste, ya no eres el gobernador principal de la tierra, ahora la tierra ya no te va a responder de la misma manera, vas a tener que sudarla, ¿cierto? Y lo que sucedió en el pacto edénico de Génesis 1 y 2, en Génesis 3 se voltea y le dice, tú vas a tener que labrar la tierra y con trabajo vas a tener que cultivar para conseguir tu sustento. Y como ya no tienes acceso al árbol de la vida, tus días están contados sobre la tierra, te vas a morir, porque ya te moriste primero. O sea, ya hubo una desconexión entre su origen con realmente lo que era su esencia. Y él se desconectó de la identidad que tenía en Dios. Entonces, al desconectarse de eso, ya no podía tener la misma vida de Dios. El caso es que ese es el pacto de Adán. Entonces, el pacto de Adán es que Dios le dice eso, pero le dice, pero no te preocupes, que aunque la serpiente que te engañó o con la que tú negociaste te va a herir en el pie, tú la vas a aplastar. ¿Sí? Y como que hubo otro pacto ahí, o sea, fue un pacto de trabajo. Avanzados los tiempos, viene el tiempo de Noé. Entonces ya estamos en Génesis 6, 7, 8, 9, donde empieza a decir que la maldad sobre la tierra se extiende. Entonces Dios hace el nuevo pacto con Noé y es un pacto donde le dice, mira, voy a rescatar la raza humana y los animales y todo esto en ti. Y voy a rescatarlo porque los voy a colocar dentro de un barco que los va a proteger mientras que yo inundo la tierra y la limpio. El propósito de Dios era como limpiar la tierra. Siempre hemos visto, Dios castigó a todo el mundo y los mató. A nosotros nos encanta eso, ¿no? Ustedes han visto la película de los Crooks, de los dibujitos animados de los Crooks. Yo creo que todos los hemos visto y todos los que tienen niños también la pueden haber visto. Y en los Crooks siempre que el papá contaba una historia decía, el final siempre era lo mismo, y murieron, y tal cosa, todo chévere, y murieron. Y a nosotros parece que nos encanta eso. Entonces cada vez como que, y Dios los mató. No, Dios no los mató. Dios lo que hizo fue limpiar la tierra para que se le levantara una generación con la que él pudiera hacer un pacto. Y hace el pacto con Noé. Pero Noé no acaba de salir del barco cuando empieza a degenerarse otra vez el pacto que tenía Noé. Y si ustedes se dan cuenta, de ahí hasta ese punto, lo que Dios le decía es, yo te voy a fructificar y te voy a multiplicar para que llenes la tierra. No había cambiado eso. El propósito de Dios era llenar la tierra con seres humanos que pudieran manifestar la misma imagen de Dios en la tierra. Como Noé ya no la tenía, pues él tenía que esforzarse a manifestar su gobierno. Pero todo se vuelve a degenerar. Nace una generación que trata de levantar la torre de Babel y como que ahí se cierra esa época del pacto de Noé con la torre de Babel. Cuando Dios cambia los lenguajes, todo el mundo empieza a hablar diferente y se empiezan a extender por toda la tierra. Entonces, hemos aquí hablado de tres pactos, el pacto edénico, el pacto adámico y el pacto noémico.
Eso, hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Toda la tierra estaba llena de diferente gente con diferentes dialectos. Entonces ahí fue cuando empezaron a colocarle en un sitio que esto se llama habichuelas, y en el otro sitio dijeron que eso mismo se llamaba frijol, en un sitio dijeron esto se llama maracuyá, y en el otro sitio dijeron esto se llama chinola, y así. En un sitio se le dice chuspa, y en otro sitio se le dice talego, en un sitio se le dice bucetica, y en otro sitio se le dice guagua, y así. Entonces se crearon diferentes cosas. Y estando en esa dispersión, Dios dice, necesito rescatar el propósito que tenía. Así es de que voy a buscar un nombre en el cual yo pueda depositar nuevamente mi pacto. Y si ustedes se dan cuenta, desde ahí hasta Abraham, cuando él encuentra a Abraham, o mejor dicho, encuentra a Abraham, porque después le cambia el nombre y le coloca Abraham. Pero encuentra a Abraham, Dios le propone un pacto, como le propuso el pacto a Adán en Edén, a Adán fuera del Edén, a Noé, a Moisés, perdón, a Abraham, luego se lo propondrá a Moisés y luego se lo propondrá a David. Entonces podemos concluir algo bien interesante. El común denominador es que los pactos de Dios nacen en Dios. Entonces cuando nos invitan en nuestras congregaciones, venga y pactes usted con Dios, venga y coloque aquí un dinerito y se pacta con Dios, o venga aquí y haga yo unos 10 días y se pacta con Dios. Realmente eso no es lo que el registro bíblico nos muestra de lo que es un pacto con Dios. Entonces, es interesante ver cómo los pactos con Dios nacen en Dios. O sea, yo no me puedo inventar un pacto con Dios, ni puedo cambiar los pactos con Dios, ni cambiar las épocas donde esos pactos estuvieron vigentes. Eso lo estableció Dios. Y Él determinó, así el hombre los invalidara, Él determinó cuándo se terminaba y iba un nuevo pacto. Entonces, con Abraham hace un pacto, le dice, te voy a dar una descendencia que será incontable como las estrellas y como la arena, y te voy a dar una tierra. Y ya conocemos toda la historia de Abraham y de Lot y todo eso, y esto pasa todavía en Génesis. Entonces es curioso como en el primer libro de la Biblia ya vamos en 4 pactos, que todos sucedieron en el relato del Génesis. O sea, hace muchos años. Y todos tenían un registro bíblico, un mandato bíblico para esa época, para el tiempo en que el pacto estuvo vigente con esos hombres. Posterior a Abraham, y todos sabemos la historia de Abraham, Lot, las guerras de Abraham y cómo él vive en el desierto, cómo él tiene un hijo que se llama Isaac, pero Dios le dijo, voy a llenar la tierra, pero le dio un solo hijo, pero ese hijo después tuvo 12 hijos, y con esos 12 hijos se formaron las 12 tribus de Israel. Y las 12 tribus de Israel, de alguna u otra manera, empezaron a aprender, y aprender no solamente de lo que Dios les decía, sino aprender de lo que veían alrededor. Y es cuando la gente otra vez vuelve y se tuerce. Vete la pata. Vuelve y mete la pata, vuelve y hierra el blanco, vuelve y no hace lo que Dios le dijo, vete por aquí. Dios, no, que es mejor por allí, que es que esto lo hacen así, que es que aquello lo hacen así, que es que yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y finalmente, Dios dice, listo, ya que ustedes nomás hacen caso, pues como les gusta tanto sus vecinos, quedan bajo el yugo del pueblo de Egipto. Después de haber pasado por muchas derrotas y lamentablemente dispersiones y todo eso, y estando sobre el cuidado de Egipto, o bajo la esclavitud, más bien en Egipto, es cuando de un momento a otro Dios, y la palabra usa, o el registro bíblico usa cosas como y Dios acordó o Dios escuchó, y entonces nos pareciera, es que Dios no escucha, es que Dios no. Es que parece que el clamor era tan fuerte que Dios no pudo seguir siendo indiferente a reaccionar, porque Él no era indiferente, Él los veía y sabía que estaban en esclavitud, pero Él sabía que tenían que aprender, y como que Él siempre espera que la tierra se limpie. ¿Y cómo se limpia? Esperando que cambie una generación y que en la siguiente generación lo pueda hacer. O sea, como que Él dice, ahora con estos nuevos los voy a hacer base cero. Con esta nueva generación lo voy a hacer base cero. Y como que si ustedes ven de pacto a pacto siempre pasaba eso. Y de Abraham a Moisés no hubo diferencia.
pasaron muchos años y realmente el pueblo de Egipto tenía tantos años de esclavitud que ellos olvidaron cómo era ser una nación. Es más, ellos no sabían ir al baño. Si ustedes se ponen a pensar, hay muchas naciones hoy en día que a alguien le dan ganas de hacer chichi y ahí en la calle donde están lo hacen. Y a ti se te hace absurdo pensar en eso porque vivimos en ciudades con ciertos niveles de cultura o de educación, pero no, ahí habían educaciones diferentes. Aquí nosotros en la isla tenemos alguien muy cercano que se comporta así. Y uno dice, ¿qué pasa con esta gente? Pero al pueblo de Israel le pasó eso, porque olvidaron lo que eran autogobernarse, lo que eran seguir principios y seguir cosas. Ellos hacían lo que les decía la gente de Egipto. Y en medio de esta esclavitud nace el siguiente pacto, o sea, el quinto pacto. Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes ven en Éxodo 2:24, dice que Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y acordándose de eso, va y llama a Moisés y le dice, oye Moisés, necesito que saques el pueblo de allá porque vamos otra vez a reactivar el tema. Voy a pactarme otras veces con ustedes. Pero miren que él se acuerda en Éxodo 2 y solamente como hasta Éxodo 34 creo que es, él establece un pacto que es renovando la escritura de las tablas y todo eso. Y parece que retoma todo y lo coloca. Entonces le dicen, bueno, comencemos base cero. Como las cosas ya son un poco más complejas, ya no se trata solamente de que ustedes le apunten al árbol de la vida. Ahora vamos a escribir, no eran 10 recomendaciones, ni 10 sugerencias, ni 10 invitaciones, como dice un libro por ahí, sino eran 10 mandamientos que los apegaban para que ellos se mantuvieran en un riel, que era un riel de amor que ellos no entendían en ese momento, y bajo esas reglas de cumplimiento, ellos podrían cumplir con ese siguiente pacto. Pero ¿qué pasa? Junto al pacto fue necesario empezar a decir muchas cosas porque ellos no entendían y se crearon muchas reglas. A la final todo se hizo imposible de cumplir. Y ese pacto de Moisés era muy difícil de cumplir. Hasta los días de hoy, gente que vive bajo ese pacto todavía porque no han entendido que hay otro pacto posterior, no lo pueden cumplir. Entonces, año tras año, tienen que limpiarse y renovar las cosas para tener un año de Gabela, para ver, Gabela es un año de espacio, un año de oportunidad, un año de alternativas, para ver si en ese año lo hacen mejor. Pero ¿qué pasaba? Que todos los años ellos tenían que limpiarse, y como que el pacto llegó a un punto donde no aguantó más. Entonces, el pacto terminó en ritos. La esencia de ese pacto era el arca, y no era la de Indiana Jones, aunque sí era la de Indiana Jones. Pero en ese tiempo no estaba tan perdida, estaba presente. Y no solamente estaba presente, sino que era el punto de encuentro de Dios con su pueblo. Entonces, si Dios estaba presente en ese tiempo del tabernáculo, era porque el arca del pacto estaba ahí puesta y Dios descendía sobre ese lugar. Y solamente una vez al año un sacerdote, que lo llamaban el sumo sacerdote, podía entrar a ese lugar, después de franquear 3 puertas, que era la puerta del patio, donde estaba puesta la carpita, la segunda puerta, después de haber hecho unos ritos, entraba a la segunda puerta y llegaba a un lugar que lo llamaban el lugar santo, y pasaba una tercera puerta y llegaba al lugar santísimo. 3 puertas para llegar al lugar santísimo. Y tenía que llegar en completo orden y si no, vea, moría apenas entraba a ese lugar. Y el pacto giraba en torno a eso. Pero el rito de pasar las 3 puertas y de bañarse, de los lavatorios, de los arreglos, de la ceremonia, de la cosa, llegó a cumplir tan fuerza que cuando el pueblo de Israel pierde el arca en manos de los filisteos y el arca se pierde, cosa curiosa, ya Dios no tenía el lugar donde descender en el pueblo, pero ellos seguían haciendo los ritos. Y el concepto de religión se afirmó en Judá o en Israel. Y ese concepto de religión nos ha acompañado hasta el día de hoy.
porque como evangélicos tenemos demasiada influencia judaica en nuestras costumbres y en nuestras formas, como oramos, las fiestas que celebramos, o sea, hay muchas cosas que tenemos de ellos y de nuestra propia cultura. Somos una mezcla de muchas cosas. El caso es que el pacto de Moisés era un pacto que tampoco se estaba cumpliendo. El pueblo de Israel se había desviado muchísimo. Y es cuando el pueblo de Israel llega a un punto donde dice, oye, yo no quiero que Dios siga siendo el representante gubernamental mío. Yo quiero que más bien haya un rey aquí, porque las otras naciones tienen reyes. Y queremos que haya un rey aquí. Y se levanta el primer rey de Israel, que es el rey Saúl. Y Saúl tampoco cumplió el propósito de lo que tenía que hacer. Y viendo el propósito perdido, se levanta un hombre que es David. Y David tenía algo peculiar respecto a los otros. No era que David fuera mejor. No era que David fuera diferente. Aparentemente David tenía un corazón más dispuesto a reconocer su debilidad y la grandeza de Dios, a reconocer que él en Dios podía hacer cualquier cosa, siempre y cuando estuviera alineado con Dios. Y ese David mostró un corazón distinto y a través de ese corazón Dios restablece nuevamente el pacto. ¿Por qué? Porque el pacto que se había hecho con Moisés se había corrompido también y se había perdido. Y como que Dios dice un pacto que tal vez fue la expresión más parecida a lo que puede ser el pacto eterno, ¿no? Porque le dice, mira, David, yo te prometo, y ya estamos hablando aquí de segunda de Samuel, ya hemos pasado todo el Pentateuco, ya hemos llegado a Samuel, y cuando llegamos al capítulo 7 de segunda de Samuel, ahí se establece el pacto con David, y Dios se toma todo el trabajo de inspirar que se escriban todos los detalles de este pacto. Pero lo realmente rescatable para nosotros de este pacto es que Dios le dice, David, te prometo a ti, en este sexto pacto que estoy haciendo, que nunca faltará quien se siente en el trono de David para toda la eternidad. Y te prometo que va a ser de tu descendencia. Gracias también. Entonces le hace esa promesa a David. Pero si nosotros vemos la historia de Israel, nos vamos a dar cuenta que después de David se sentó Salomón, pero de ahí para allá se vuelve el desorden. Entonces está el libro de los reyes. Entonces uno dice, y este rey hizo lo bueno delante de Dios, pero este rey hizo lo malo, pero este hizo lo bueno, pero este era el papá que mató al hijo para seguir de rey, y este era el hijo que mató al papá para seguir de rey. Eso me lo inventé, pero algo parecido a Guerra de Tronos se inspiró ahí. Y yo no ve unas historias que dice, rayos, increíble todo esto que pasó aquí, porque parece una novela. Y realmente todo eso pasó en el pueblo de Israel. Y pareciera que la promesa de Dios se pierde de que de la descendencia de David iba a haber siempre alguien que se sentara en el trono. Y hasta aquí hemos hablado de lo que son los 6 pactos. Y llega un tiempo de recesión donde Dios decide quedarse callado, así como lo hacía siempre. Dios se quedaba callado y luego hacía algo que, wow, cambiaba todo, cambiaba todo, cambiaba todo. Y llega el tiempo en donde Israel siente el yugo nuevamente y empieza a levantarse. Parece que Dios siempre llegaba en un tiempo donde había un clamor por maldad, o un clamor por yugo, o un clamor porque ya la gente ya no aguantaba más y querían liberarse. Y es cuando nace Jesús. Es cuando el Hijo de Dios es encarnado en Jesús. Y no vamos a hacer estudios profundos ahí, sino solamente vamos a hablar de esto para entender que allí viene otro pacto. Y es un pacto donde el Hijo eterno, del Dios eterno, del reino eterno, se encarna en un hombre de carne y hueso con una existencia finita, como todos nosotros. Porque Jesús en sí mismo era un hombre, 100%, y tenía que cumplir todas las condiciones de hombre.
¿Por qué tenía que concluir todas las condiciones de ONU? Porque él tenía que ser un hombre para poder cumplir los mandatos de las leyes vigentes en ese momento. Y aquí quiero que ustedes me digan cuáles eran las leyes vigentes en el momento de Jesús. Los 10 mandamientos. Bueno, Los 10 mandamientos. los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Sí, los Estas eran las leyes vigentes sobre el pueblo. ¿Qué otras leyes estaban vigentes sobre el pueblo? La de Moisés, ¿ya? O sea, ¿La de quién? La ley de Moisés, pero es como la son misma. lo mismo, los 10 mandamientos. Eso era lo que ya, digo yo, eso era lo último como se vea. Sí, se porque vea miren que no estoy hablando de pacto, estoy hablando de leyes vigentes. Entonces, las ¿Romana? leyes vigentes eran esas. ¿Qué otras leyes estaban vigentes sobre el pueblo de Israel? No. No, ya, ok. Los romanos. Las romanas. Estaban las leyes romanas. ¿Qué otras leyes estaban vigentes sobre el pueblo de Israel? No. La egipcia. La egipcia, no. En el Antiguo Testamento, todas esas leyes que eran de las... Sí. Ok, esto lo podemos colocar dentro de la primera respuesta que es la ley. Estaba la ley de Moisés en ese tiempo, estaban las leyes romanas y estaban las leyes de la religión judía. ¿Cuántos juicios tuvo Jesús? Fue juzgado por el Sanedrín, hallado libre, que esas son la ley y las leyes judías. Aunque la ley no estaba muy evidente ahí, pero lo vamos a ver más adelante. Fue juzgado por el gobierno local, que tenía mezcla del gobierno judío, y fue juzgado por el gobierno imperial. Y las 3 veces fue hallado inocente. O sea, él fue juzgado bajo todo el marco legal que estaba presente en el momento de que él iba a la cruz. Pero Jesús vivió toda su vida bajo el pacto antiguo, bajo la ley. Y ese es un tema que tenemos que entender. Cuando Jesús enseña a orar, le enseñó a orar a los israelitas con respecto a algo que los israelitas no habían conocido, y era un Dios Padre. Y él quería devolverles la confianza de un reino eterno, que no era de la tierra, ni que iba a estar sobre la tierra, ni que gobernaba los entornos económicos de la tierra, sino eran los de las riquezas de la gloria de Dios en lo que hemos llamado el cielo. Sin embargo, el contexto de lo que vamos a ver aquí es bien interesante, porque Jesús les mostró algo que ellos nunca habían visto. Por eso era tan difícil para ellos tratar de cambiar eso, porque es que eran miles de años de religión. Nosotros tenemos 2000 años de religión que tenemos que cambiar en nuestra mente y no la vamos a cambiar fácilmente, si no nos enseñan de otra manera distinta. Entonces Jesús dice, listo, la forma para que la humanidad pueda entender el reino de Dios, que es el evangelio que yo quiero que entiendan, es que como resultado del nuevo pacto, ellos nazcan de nuevo. O sea, limpiamos lo viejo y colocamos lo nuevo, para que con lo nuevo puedan entender lo nuevo del nuevo pacto. Porque si dejamos lo viejo para entender lo nuevo, va a pasar como la parábola de los odres. Entonces, así como limpió con el diluvio, así como limpió con años de cambiar las generaciones, así también tuvo que hacer el mismo pueblo de Israel, tuvo que estar en el desierto dando vueltas hasta que la generación cambiara y con la nueva generación entró. Por eso entra Josué, con una nueva generación, para limpiar. A nosotros lo hizo de manera interna. Y es cuando dice lo que es nacido del agua, porque ya había un sumergimiento en agua, es de la carne. Pero lo que es nacido en el espíritu es del espíritu. Y como que eso fue un cambio interno en lo profundo, en lo que llamamos
¿Ustedes saben cuál es el corazón de la piña? Lo que está más adentro de la piña. El corazón de la manzana, lo que está más adentro de la manzana. ¿Cierto? El corazón del hombre es lo que está más adentro del hombre, no es lo que bombea la sangre. Ese es el corazón para la ciencia. Pero el corazón que está hablando Dios, que siempre ha hablado Dios, es en lo más profundo del hombre. Por eso es que dice que es del interior del hombre de donde nacen eso, de lo más profundo del hombre. Y desde allí es donde Jesús genera un cambio con su muerte y resurrección. Y nace el nuevo pacto. O sea, el nuevo pacto cobra vigor cuando Jesús resucita. Y en ese momento, el nuevo pacto empieza a actuar para nosotros. Y vienen expresiones como, a ustedes les es dado a conocer lo que era un misterio para nosotros. Y el misterio es que ustedes ahora pueden formar parte, y le hablaba a los gentiles, o sea, a nosotros. Aunque todavía la gente sigue buscando sus raíces en el pueblo de Israel y diciendo mi descendencia viene de Israel, y son felices buscando eso, cuando realmente nuestra descendencia, o sea, no somos descendientes de Israel, tenemos una descendencia mayor. Por eso es que cuando habla del nuevo pacto, habla de una herencia mayor, un sacerdote mejor, una naturaleza mejor. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra herencia, nuestra naturaleza, nuestro nuevo nacimiento surgió en Cristo. Y ya somos descendientes de Cristo. Y no solo descendientes, sino copartícipes de Cristo, de su mismo ser, su misma esencia, su misma semejanza. Entonces es curioso cómo con Cristo y este séptimo pacto, Él retoma la creación original, la que estaba en Edén. Y nos dice, oye, ahora te estoy colocando un solo blanco, por favor, no hierres al blanco. Antes que te encaminabas al árbol de la vida, ahora encamínate a la vida misma. Encamínate a Cristo. Y se establece este nuevo pacto. Y este nuevo pacto es el que nosotros vivimos, donde todo es consumado, donde yo ya no necesito hacer nada, porque Cristo lo hizo todo. Entonces, cada vez que nosotros queremos tomar el control de nuestras vidas y pensar que si ayunamos 10 días, Dios va a hacer, estoy completamente obrando en un pacto equivocado. Y aquí es cuando cobra sentido. ¿En qué pacto operas? ¿En el pacto de Moisés? ¿En el pacto de Abraham? ¿En el pacto de David? ¿O en el nuevo pacto? Tenemos que leer la escritura y entender sus verdades desde el pacto donde fueron enunciadas. Y esa es la importancia de conocer esto. Entonces, hay muchas verdades que fueron enunciadas en pactos anteriores. Por eso Cristo dice, oye, yo no estoy descalificando a todos estos sumos sacerdotes que hay hoy en día, pero lo que te estoy diciendo es que lo que importa de ahora en adelante que yo resucité es que tu corazón sea circuncidado, no tu carne. No me importa lo que hagas con tu carne. Es tu corazón lo que tienes que circuncidar. ¿Y qué es circuncidar el corazón? Es quitarle aquello que sobra. Y realmente lo que más sobra es lo que no es Cristo en mí. Lo que Cristo no colocó en mí, eso es lo que sobra. Pero, ¿y cuándo creen ustedes que empieza a regir el nuevo pacto? No se escuchó. ¿Cuándo empieza a regir el nuevo pacto? ¿A partir de qué momento empieza a regir el nuevo pacto? La resurrección de Cristo. ¿O cuando vino Cristo? Cuando vino Jesús. ¿Qué dice Alejandro? Cuando resucitó Cristo. Cuando resucitó Cristo. O sea, es bien importante saber eso también, porque todo lo que él hizo cuando él estuvo en la tierra caminando fue andar sobre un pacto que todavía no había sido formado. Nuevamente lo que estaba diciendo Willy. Él estaba caminando sobre las leyes.
de los judíos, las leyes del Sanedrín, las leyes romanas. Él no estaba andando en el nuevo pacto porque él no había muerto y no había resucitado. Cuando siempre que leemos la escritura, y es muy importante lo que William acaba de decir, que es bajo qué pacto operamos. Yo creo que es muy importante que nosotros podamos analizar eso detenidamente, porque a veces hacemos cosas que están en el Antiguo Testamento, que fueron hechas en el Antiguo Testamento para la edificación del pueblo de Israel. Una de las cosas que el Señor hacía, lo vemos en Mateo. Mateo hace el relato de los muchos milagros, y era importante los milagros para que ellos creyeran en Jesús, pero no estaba funcionando, no estaba en funcionamiento el nuevo pacto. Eso es claro para todos. Bueno, Sí, señor. Sí. Dime, Mari. La confusión que yo siempre he tenido, o sea, de lo que he escuchado, que, o sea, cuando se dice que Jesús no vino a la tierra, o sea, como que no vino al mundo para abolir las escrituras, ¿verdad? Sino para que se cumplieran. Entonces, ahí es que yo tengo la confusión. Cuando se dice eso, porque se supone que si para que se cumpliera como todos los pactos anteriores y los mandamientos y todo eso, que por eso todavía hoy en día hay personas que tratan de llevarlo, o sea, los mandamientos, por ejemplo, los que guardan el sábado, todo eso, porque cuando se dice, no, que ya después que Jesucristo resucitó, fue crucificado y resucitó, todo eso quedó ya atrás, ya tenemos un nuevo pacto. Entonces la dice, no, porque Jesucristo no vino para que todo eso quedara exento, sino para que se cumpliese, como para demostrar de que sí se podía cumplir todas las cosas que Dios le había propuesto a todos los antepasados. O sea, que como que sí se podía cumplir. Entonces, ahí es mi confusión. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de pacto, nosotros hablamos de un acuerdo mutuo de dos partes. Entonces, cuando hay dos partes involucradas, Dios pone el pacto, incluye al pueblo judío para que ese mismo sea el que cumpla como el pacto. Entonces, lo que papá estaba diciendo, cuando se les puso la diana enfrente, ellos no concretaron lo que estaba haciendo y erraron la puntería. Cuando ellos hacen eso, ellos hacen nulo el pacto. Sí, porque era como, ¿qué pasó? Rompen la promesa, porque es como si yo hago un pacto contigo, pero, y te digo, bueno, para que todo esto se dé de la forma en la que se está proponiendo, tienes que caminar hacia este punto. Pero si tú decides no caminar hasta este punto, ¿cómo yo voy a cumplir con todas las cosas que yo quiero entregarte si tú no estás caminando? Entonces, como tú no quisiste caminar, eso se anula. Pero ¿qué pasa? Dios en su misericordia dice, bueno, no quisiste caminar hasta este punto. Vamos a esperar un poco de tiempo y te voy a mostrar este otro. Entonces, propone otro pacto. Y cada pacto tiene como cosas tan diferentes y son tan particulares. El último antes de Cristo fue un pacto de ley. O sea, fue como leyes, porque el pueblo estaba tan desordenado, o sea, acabó de salir como de la esclavitud, no tenía orden, no tenía fundamento, no tenía memoria de tradición. Entonces, todo estaba colapsando. Y comienza a hacer unas leyes para que ellos comiencen a vivir en eso. No porque fuera el corazón de Dios poner órdenes, sino porque ellos como pueblo necesitaban ordenarse. Ellos necesitaban orden para poder unirse. Pero en ese momento en el que ellos tampoco cumplen la ley y como que se dan cuenta de que es algo que los sobrepasa, eso también queda nulo. Pero parte de eso es ver cómo el corazón de Dios de decir, es verdad porque, o sea, en el diseño de nosotros tenemos el libre albedrío y tenemos la opción de decidir.
y Dios quería que nosotros decidiéramos, por eso siempre nos puso como el pacto de, bueno, aquí está mi amor, ¿lo quieres? Y siempre le dimos la vuelta, entonces fue como, tú no lo quieres recibir y no quieres venir por mi amor, pero yo voy a extender una parte de mí mismo para que ese amor, aunque tú no lo quieras, puedas obtenerlo, puedas verlo y darte cuenta de que es para ti, que también te abraza a ti, así tú no lo quieras, porque no puedes hacer, porque no, porque no hay nada como que puedas hacer. Entonces, cuando se habla de que la palabra en que Jesús dice que vino a cumplir lo que se había escrito, es porque todas las cosas se cumplieron en el momento en el que fue entregado el Espíritu, porque la ley solamente se puede cumplir a través de Jesús, porque Dios sabía que nosotros no íbamos a poder alcanzar naturalmente lo que estaba escrito en la ley, porque, o sea, naturalmente no podemos, pero a través del Espíritu Santo y a través de la muerte de Jesús, que es el que nos trae el Espíritu Santo, y pone a Cristo como intermediario, es que se puede cumplir, porque ya no vivimos por ley, sino por gracia. Y por gracia podemos cumplir la ley. Pero Bueno, ahí hay algo a ver si logro completar un poquito lo que estaba diciendo Daniel. Yo tengo una Cuando pregunta. dice que tú dijiste dos cosas, ya vamos, Michael, contigo. Tú dijiste dos cosas. Una es que Jesús vino a llenar la ley, no a eliminarla, y que Jesús vino a cumplirla. Realmente tenemos que entender cuál era el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios es que hablamos de un Dios invisible. Dios quería hacerse visible en su creación, y la forma de hacerse visible en su creación era a través de los seres humanos. Cuando la raza se corrompe, él no logró hacer eso y siempre buscó eso. Eso lo tienes que tener en mente, no lo puedes cambiar. Eso es lo que Dios quiere. Uno. Dos, cuando él dice que se ha cumplido, es porque lo que hizo nacer el nuevo pacto fue una promesa. Por eso Jesús les dice, ustedes escudriñan las escrituras, pero las escrituras hablan es de mí. Cualquier cosa que la escritura diga, se cumple en mí. Entonces, cuando Cristo dice consumado es, se consumaron todas las cosas. Se consumaron las cosas que estaban escritas y las que no estaban escritas. Todos los tiempos, pasados, presentes y futuros, se consumaron en ese punto. O sea, no había nada que no fuera revelado, que no lo hubiera escrito. Y expresiones como escribiré mi ley en sus corazones se hicieron reales y palpables y asequibles en ese punto. Entonces, no es exactamente que Jesús cumplió la ley. No, es que él le tocaba cumplir la ley porque él vivía en un tiempo donde la ley había que cumplirla. Y él tenía que cumplirla. ¿Sabes? Por eso estuvo a los 8 días presentado en el templo, por eso estuvo a los 12 años con su familia en el templo, por eso entró y habló la primera vez en una sinagoga, porque ese era el escenario que era el escenario legal de gobierno. Pero lo que tenemos que entender es que la ley nace a partir del cuarto pacto. No es el original, ni fue lo más cercano al pacto eterno. Y más adelante tú empiezas a ver que todo lo que sucedió y quedó registrado antes de ese pacto era sombra y figura de lo que había de venir. Cuando dice que Jesús lo llena, quiere decir es que eso ya dejó de ser símbolo y que ahora es verdad. Antes el símbolo era matar al macho cabrío y la sangre rociarla en eso. La realidad fue crucificar al Hijo de Dios y que su sangre se derramara hasta la última gota. O sea que ya no hay necesidad de sacrificios. Ojo, no hay necesidad de sacrificios de ningún tipo. Cualquier sacrificio que yo haga de ahora en adelante, entendiendo un nuevo pacto, quiere decir que considero que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Cualquier cosa que yo haga como una obra que quedó haciendo falta, quiere decir que la obra de Cristo no fue suficiente.
Entonces, nosotros lo que hacemos es edificar a partir de lo que Cristo hizo y el nuevo fundamento que Él colocó. Y a través de eso es que lo hacemos. Entonces, ese es como el punto. Entonces, es un poco distinto a lo que nos han enseñado. ¿Te queda clara la respuesta, Mari? Entonces, Sí, sí. se fue eso. Michael, vamos contigo. ¿Qué ibas a decir? Sí, que digamos, por cada nuevo pacto que hay, el pacto anterior ya queda como inválido o sigue en... Sí. Sí, se invalida. Por eso es que vienen versículos como el que leíamos la vez pasada, que decía que si él habló de un nuevo pacto es porque dio por viejo al anterior, y lo que está viejo y gastado tiende a desaparecer. Entonces, él hablaba en esa forma, ¿por qué? Porque él tenía que ir a la cruz y morir. Entonces, cuando se hace esa expresión es por eso. Pero una vez él muere, el viejo pacto murió. Ahora. Yo creo que lo más importante, lo que decía Danielita, es muy rescatable y es pensar en las muchas misericordias que están pasando con nosotros desde el principio, tratando de acercarse. Y al ver que él sabía la naturaleza humana y él sabía que nosotros íbamos a errar. Entonces, haz de cuenta que el pacto es como una persona. Su esencia, o sea, Michael es Michael siempre, ¿verdad? O sea, la esencia de Jesús es la misma. Cambian los pactos como cambia Michael. Michael ya hoy no es el que gateaba, ya no es el niño adolescente. Ya ahora él trabaja, entonces las diferentes etapas de tu vida, pero las diferentes etapas del pacto, hasta que llegues a la plenitud de tu madurez y digas, ya lo anterior, ya es algo que ya no queda en el registro, pero lo que quedó en el registro, que es lo importante y lo que quiero rescatar, es la esencia. Michael no dejó de ser Michael. Jesús no dejó de ser Jesús. La esencia misma del Señor estuvo en todo eso, y aunque los pactos se abolieron, los pactos fueron anulados, el mismo Señor, su esencia misma, fue la que siguió vez tras vez tratando de acercar al corazón de él a su pueblo. Eso es muy importante porque se habla que Jesús es la misma sustancia del Padre. Y si nosotros somos hechos en Jesús de su mismo espíritu, quiere decir que somos hechos de su misma sustancia. O sea, que somos hechos también de la misma sustancia del Padre. ¿Eso le suena parecido a lo que pasó en Edén? A imagen y semejanza. Entonces, lo que está diciendo es que Jesús rescató la imagen y semejanza de Dios dentro de nosotros y nos dio eso. Ahí cuando veamos un poquito lo del reino, vamos a ver un poquito más con detalle esto y algunas bases. Por ahora, Michael, ¿te queda bien allí? Entonces, el pacto es progresivo y eso es importante. Ok, entonces, otro tema ahí es, aquí viene el rescate de 2 de Pedro 1:12, que se los dije sin contexto ni nada, ningún bagaje la vez pasada. Ahora yo creo que sí lo vamos a entender un poquito y vamos a cerrar con esto y dejar 2 temas ahí bien claros para esto. Entonces es, 2 de Pedro 1:12 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Si se había hablado de la verdad, ¿por qué se introduce el contexto de verdad presente? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero que todo es que no toda verdad dicha en la Biblia es una verdad presente. No toda verdad bíblica es una verdad presente. Toda verdad presente es una verdad bíblica. Pero la verdad es en el contexto de su pacto. Entonces, la verdad presente para nosotros es la que se está dando en el nuevo pacto. Entonces, lo que nosotros tenemos que revisar es, a partir del cumplimiento de Cristo, qué cosas dejaron de ser sombra y figura, qué cosas dejaron de ser ritos, qué cosas dejaron de ser tradiciones y fiestas
de un pueblo de Israel y pasó a formar parte del nuevo pacto en el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo vamos a estar en esto. Entonces, una verdad presente es aquella declarada en el pacto que corresponde, por lo que si somos ministros del nuevo pacto, debemos edificar nuestra fe en la verdad presente en el nuevo pacto. Entonces, lo que quiere decir es que si nosotros ya somos llamados a ser ministros de un nuevo pacto, como lo dice la Escritura, y eso lo vamos a estudiar en detalle, tenemos que saber ministros de qué somos. Entonces somos ministros del nuevo pacto. Y si el nuevo pacto se da en el contexto de una verdad presente, tenemos que conocer esa verdad presente para poderla expresar. Y aunque parezca un trabalenguas, es muy simple. O sea, operemos desde el nuevo pacto y entendamos cuáles son las verdades presentes en el nuevo pacto, para que no estemos volviendo a echar los fundamentos que ya no necesitamos. Porque si el fundamento fue puesto de una vez y para siempre, ya no es necesario colocar otro fundamento. Y esas palabras toman más sentido cuando tenemos este concepto claro. A partir de ahí podemos construir una edificación. ¿Edificación que nos va a servir para qué? Para edificar ¿qué? El cuerpo de Cristo. Para que otras personas empecemos a construir lo que es la iglesia alrededor de la tierra. No sé si hasta aquí ya aclaramos un poquito. Yo traté de que fuera menos magistral el tema. En la medida en que ustedes puedan participar, pues tranquilos. No sé si les queda claro estos temas y eso, pero por eso es que no celebramos muchas cosas ya, por eso es que actuamos y hablamos y tenemos un lenguaje diferente. Vamos a aprender a entender el tema de la bendición, el tema de la oración en el nuevo pacto, para actuar conforme a la bendición en el nuevo pacto, conforme a la oración en el nuevo pacto, conforme al servicio que tenemos que prestar en el nuevo pacto. Y vamos a ver la diferencia entre el sacerdocio que operaba en el pacto anterior y el sacerdocio que opera en este nuevo pacto. ¿Ok? Entonces, esos son ¿cómo? Esas son como las cosas que teníamos. Nos extendimos, yo he tratado de que no pasemos de una hora, nos extendimos un poquito, ustedes me perdonan. Hay algo que queríamos hacer juntos, luego andaremos en esto, por ahora lo vamos a hacer juntos, y es que alguien quería que de pronto compartiéramos la cena juntos. Y si bien la institución de la cena fue un evento conmemorativo que el Señor dejó sobre la tierra, a mí me gusta mucho algo que aprendí décadas atrás con mi hijo. Estábamos en una conferencia de hombres y pues se habló de temas bien interesantes, pero pensemos un poco en esa noche cuando el Señor instaura o hace la cena por primera vez. Entonces, yo me imagino el mantel en el piso y los cojines, y ellos sentados a su alrededor en una azotea y mucha comida. O sea, ellos no tenían un pedacito de pan y un pedacito de vino, no, ellos tenían jarras de vino o jarras de jugo de uva, tenían mucho pan, muchas especies y muchas otras cosas para cenar. Pero en ese momento a Jesús le plació usar el pan que había ahí y el vino que estaba servido para tratar de usarlos como símbolos y expresar lo que sería él. Entonces mira que él todavía estaba usando símbolos para expresar eso. Y lo que quería expresar es que el pan iba a ser partido, pero el hecho de que pudiera ser partido era que podía ser repartido. Entonces, aunque me sonó como en verso, pues un pan partido para ser repartido. Entonces, es como si fuera necesario que su cuerpo se quebrara en muchas partes para que todos pudiéramos tener parte del cuerpo. Y al tener parte del cuerpo, ser esa parte del cuerpo. Así es de que cuando somos llamados a discernir el cuerpo de Cristo, que es la condición de la cena, es que somos llamados a entender
que es la iglesia en la tierra. Y la iglesia en la tierra es mucha gente a través de 2000 años. Muchos de ellos ya durmieron con el Señor y muchos de ellos no han nacido. Entonces, cuando queremos discernir es, oye, ¿cuál es la dimensión del cuerpo de Cristo en la tierra? Y eso es algo que sobrepasa muchas cosas. Entonces él decía, este cuerpo lo partimos y lo repartimos. Y eso fue lo que pasó. Y luego dijo, y esta sangre, y la sangre que él usó en ese momento el vino, y el vino pues también es tipo de algo más y eso, pero él quería hacer es como, oye, si esto es símbolo del nuevo pacto, tiene que haber derramamiento de sangre. Yo uso el vino como símbolo de mi sangre derramada por ustedes. O sea, no solamente les doy herencia, sino que sello el pacto con sangre, porque el pacto tenía que ser sellado con sangre. Y los pactos tienen que ver con los testamentos, y los testamentos tienen que ver con gente que murió y dejó una herencia. Y él lo que estaba diciendo es, les doy mi herencia, que soy yo mismo, y coloco mi sangre para que esa herencia sea válida en un pacto, o sea, que yo realmente me pacto por ustedes y entrego el Espíritu Santo como primicias de toda esta herencia que ustedes van a recibir. O sea, que la herencia ya nos fue entregada. Y la cena del Señor estaba simbolizando esas cosas. Entonces, cuando dice, discernamos el cuerpo y la sangre de Cristo, tenemos que discernir eso. Y eso es lo que está relatando Jesús en ese tiempo. Aquí nosotros tenemos la cena, esta hostia está grande, no piensan que es una arepa, es un pan sin levadura, hecho de deliciosa areparina o mazapán. Y tenemos aquí juguito de uva, pero si nosotros entendiéramos el tema, podemos hacerlo con café y pan, podemos hacemos con agua y galletas, podemos hacerlo con lo que queramos. Porque lo que tenemos que entender es que queremos pensar está bien con gaseosa y es que es muy interesante porque si Jesús hubiera, o sea, si todo esto se hubiera dado, no sé, de pronto en China, probablemente lo que estaríamos tomando y comiendo en memoria de eso sería algo muy, muy diferente. O en India sería, no sé, un té con algo. Un té de frutos rojos, como el que me gusta a mí. Un murciélago. Ay, por Dios. Todo lo que corrí buena para la cazuela. No. Qué raro. Entonces, compartamos la cena. Sí. Alejandrito, ya listamos su cena. Pero sí, rescatando un poco lo que decía papá, lo bonito es poder discernir cómo en cuántas partes del mundo está sucediendo eso en este momento, en memoria de que estamos todos conectados. Puede sonar un poco cursi, pero todos estamos conectados por algo que es más grande que nosotros, algo que vive en nosotros, que nos ama, que tiene ya su herencia preparada para nosotros. Es algo que en lo que hemos puesto nuestra esperanza y que es una esperanza que no va a ser frustrada. Y es muy bonito pensar en eso, que donde quiera que alguien haga esto, lo hace pensando en cada uno de nosotros como extensión del cuerpo de Dios. Entonces, nuestro entendimiento es Cristo. Entonces, ustedes me dicen que si ya están listos, qué tienen, qué no tienen, con lo que tengan de tomar y lo que tengan de comer, cualquier cosa. Así sean frijoles y leche. Que a nosotros nos tocaba hoy algo de carbohidrato y yo me inventé las arepas de carbohidrato. Voy a ver entonces qué cosa. Está bien. Si no hay Porque agua, aquí comemos temprano, entonces pues era como, ya cenamos, entonces fue como sopas. Bueno, no importa. El tiempo es compartir. Entonces es mucho más interesante que eso. Miren eso. Puede ser agua y hielo. Mari, te cambio la copa. Esta copa se ve más atractiva.
Vasito pequeñito. Ah, entonces no. ¿Y Alejandrito ya? Estamos esperando a la hora. Dijo que iba a... Hijita, ¿ya? No le vayas a quitar el tetero a Mía, por favor. Ay, sí, es que estoy luchando un poquito con ella, que estuvo como inquieta toda la tarde. Es porque no ha conocido a su tía. No, solemne. Bien recibido. Estamos esperando a Laurita. Laurita se fue. Se fue, pero ya vuelve. Bueno, esperemos que vuelva. Laurita dijo que iba a mirar a ver qué conseguía, entonces le estamos dando un poquito de tiempo. Pero hasta ahora todo es claro. ¿Les parece bien? ¿Les parece raro? ¿Les parece extraño? ¿Listo, ¿Ya lo habían Laurita? escuchado? No, está muy, la verdad, está muy interesante. No solamente interesante, sino que creo que cuando entremos más como a las profundidades del nuevo pacto va a ser como mucho más relevante, o sea, va a ser más impactante, yo creo. Sí, porque Así es. hasta ahora es como mostrar el marco legal. Es como Contextual. introducción a las leyes del reino, nivel 1. Claro, vamos a completar con el Introducción reino. a la gracia. Y en el reino vamos a entrar a ver que es mucho más amplio el tema y nos va a quedar muy claro, porque todo va de la mano. Claro, claro, no. Y Laurita nos confirma si ya estás lista. Se cortó. ¿Qué se cortó? ¿Por ahí no tienes una curita? Listo, ahí está Laura. ¿Listo, hija? Bien. Bueno. ¿Y cuál es el protocolo de esto? Bueno, pero sí es importante pensar en esto. Me permiten, solamente quiero hacer una pequeña y compartimos todos. Gracias, Padre, porque aunque estemos en la distancia, estamos conectados a ti y tú conectados a nosotros, entonces nosotros estamos conectados entre nosotros. Gracias por permitirnos, al compartir esta cena, pensar en tu cuerpo, pensar en cómo algunos miembros han sido sometidos a procesos fuertes, otros más fuertes, otros menos fuertes, pero a través del tiempo se han sostenido para conformar lo que es la iglesia. Se han mantenido para que hasta el día de hoy nos lleguen tus verdades, nos llegue la revelación y la iluminación necesaria de lo que escribiste en nuestro corazón para poder actuar y manifestar al Cristo que llevábamos dentro. Que no se nos olvide nunca que cuando compartimos juntos, el cuerpo celebra que tú estás presente, que los cielos y la tierra se han unido porque tu trono nos está conectando. Gracias porque nos recuerdas que hubo un precio a pagar y que el precio a pagar fue tu sangre y que fue suficiente para mis pecados, para los pecados de todos los que estamos aquí presentes. Y eso nos ayuda a habilitarnos para vivir las expresiones del nuevo pacto. Amén. Así es de que, ahora sí, mis amados, compartamos juntos. ¿Cuántos vieron el video de Michael que conectó ahí en la red? Yo.
Es bueno que le den una miradita muy, muy interesante, muy bonita la explicación, muy sencilla la explicación. Indudablemente muchas cosas para aprender de este hombre. Y, y incluso la habilidad para poder explicar de una manera sencilla a toda la gente. Entonces me disculparán, a veces no soy tan simple para explicar las cosas, pero estaremos aprendiendo a hacerlo lo más simple posible. Espero que los ejemplos, todo eso, los comprendan. Pero ha sido, yo creo que ha sido súper claro, la verdad, son temas muy complejos y están muy claros, o pues eso pienso yo. Muchas gracias, hija. Ahí está anotando puntos ella. Nada, ¿qué tal? Bueno, ¿Todo bien? otra de las cosas que vamos a hacer juntos antes de irnos es ¿quién quiere orar por Mónica? O no quién quiere, sino quién puede orar por Mónica. Todos pueden. Entonces, ¿quién va a orar por Mónica? Esa es la pregunta correcta. ¿Quién va a orar por Mónica? Mónica ha estado un poco afectada por un dolor de cabeza que ya lleva tiempo con este tema, pero nosotros seguimos creyendo en las cosas que Dios ha hecho en su vida y que todos estos elementos llevarán a descubrir qué es lo que realmente ocasiona la descompensación y todo, para que sabiamente se pueda manejar. Desde que si alguien quiere... ¿Para qué me pidieron la palabra? Entonces, Danielita va a orar. Bueno, papá, te damos gracias por la vida de Mónica, te damos gracias por lo que tú has diseñado en ella, por cómo tú la creaste. Te damos gracias porque tú has hecho un diseño perfecto en su vida, tú has hecho espíritu, alma, cuerpo en ella. Y te pedimos que su cuerpo entre en armonía con lo que ya está dentro del espíritu, con lo que tú ya has soltado como diseño perfecto para su vida. Te pedimos que sobre todo en este tiempo tú seas el consolador de su alma, que tú traigas una paz sobrenatural a ella, papá. No podemos explicar muchas cosas, ni entender muchas cosas, ni muchas veces tampoco sabemos cómo pedirte o declarar las cosas, pero sabemos que tú has dispuesto un diseño perfecto para ella en el que no le hace falta nada. Así que te pedimos, papá, que su alma y su cuerpo entren en armonía con su espíritu, que entren en armonía con este diseño que tú has puesto. Te pedimos que tú desates también una paz sobrenatural en su alma en este tiempo, que tú, papá, yo te pido realmente que tú le des fuerza dentro de la fe que has depositado en ella, que tú le des fuerza, que le des aliento. Dice tu palabra que correremos y no nos cansaremos. Así que yo te pido, papá, que en esta carrera que es nuestra vida, tú traigas un nuevo aliento a sus músculos, a su alma, para que ella sienta el esfuerzo que viene solamente de ti como padre, como su creador. Te pedimos que sean esforzados los músculos, que sean esforzados las neuronas, que todo lo que es ella en su alma pueda entrar en respuesta al diseño que tú has establecido para ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Yo les voy a enviar una canción esta noche que habla un poco acerca de lo que mi papá nos estuvo compartiendo el domingo. Creo que este es un tiempo donde realmente nuestra alma está como muy a flor de piel y estamos un poco sensibles y expuestos. Esta es una canción como muy, muy especial que habla acerca, está en inglés, si pueden buscar la letra en español no hay problema. La letra es muy, muy sencilla, básicamente es como, habla de cómo Dios nos dio una promesa y parte de esa promesa es como una paz y una esperanza para nosotros y Él es el que guarda nuestra paz, como Él es el guardián de la paz y Él es el que nos la puede dar.
Y también es como un poco reconocer quién es Dios por encima de toda la ansiedad que nosotros estamos sintiendo y reconocer que todo eso se puede como sujetar a lo que Él es. Se las voy a mandar porque pues desde el domingo esta canción ha estado como en mi mente y creo que puede ser algo como propicio para este tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el domingo y el otro martes también. Continuamos con esto. ¿Ok? Bye bye. Abrazos. Se cuidan, por favor. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Sí.